A esta hora saludamos desde nuestro Centro Internacional de Noticias a Román Ortiz, director de la firma Decisive Point, especializada en seguridad y riesgo político, además profesor de estudios estratégicos e internacionales. Señor Ortiz, buenas noches, gracias por estar con nosotros en NTN 24, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo está, Laura? Bien, muchísimas gracias. Le pregunto, tras el abatimiento de los sospechosos del ataque a la revista Charlie Hebdo el pasado miércoles que dejó 12 muertos, ¿se puede decir que tal vez queda un hueco en la investigación sobre la red de estos sujetos en París y, por qué no decirlo, en todo el territorio francés? De alguna manera, yo diría que lo que tenemos ahorita es los efectos visibles de un proceso que ya se estaba dando desde hace unos años. Fíjese usted que se calcula que aproximadamente unos 1000 ciudadanos franceses se han unido a los grupos islamistas radicales en Irak y en Siria. En consecuencia, lo que estamos viendo de alguna manera es cómo esos individuos, en un movimiento que ya muchas agencias de inteligencia habían previsto, están regresando a Francia y están construyendo redes que son las que en última instancia realizan este tipo de ataques. En consecuencia, de alguna manera, el contexto estratégico donde han sucedido estos ataques estaba previsto, desde luego, el momento preciso, y los individuos que lo iban a ejecutar pues no se han podido prevenir, como es muy evidente, porque las autoridades francesas han sido sorprendidas, ¿verdad? Señor Ortiz, le saluda Carlos Eduardo Sánchez. ¿Lecciones para el país? ¿Se habla de vínculos de los terroristas? ¿Descuido tal vez? Bueno, yo creo que, Carlos, que en este tipo de acciones terroristas, como se suele decir en muchos casos, el enemigo tiene un voto. En otras palabras, siempre innovan, siempre cambian y en consecuencia yo creo que es muy prematuro hablar de fallos. Lo que yo sí creo es que, como usted bien dice, hay unas lecciones. Déjeme que mencione algunas que son importantes. La primera es que se ha echado de menos en las calles de París un sistema de vigilancia electrónica más fuerte que permita hacer un seguimiento y un control más fuerte cuando estos individuos se estaban moviendo por la ciudad. La segunda es que es muy claro desde mi punto de vista que la capacidad que les daba a estos individuos de tener armas automáticas ha desbordado la capacidad de protección de la policía francesa frente a unos blancos que estaban muy amenazados y que debían de haberse sido protegidos de manera más efectiva. Y la tercera, por mencionar otra, es que a pesar de que el aparato de inteligencia francés, sobre todo en la protección del territorio nacional, es muy fuerte y tiene muchas competencias, lo cierto es que esta oleada de individuos radicalizados que he mencionado antes está generando tantos individuos a seguir, tantas pistas, tanta necesidad de recolectar información, que de alguna manera la inteligencia francesa está desbordada y necesita más recursos para poder hacer la tarea en este nuevo contexto, ¿verdad? Y en ese sentido, con una amenaza latente, ¿cuáles deben ser las acciones del país, pero no solo del país, sino también de los demás países europeos? Bueno, yo creo que de alguna manera hay que fortalecer la capacidad de inteligencia. Este fenómeno, que es particularmente grande en Francia, de individuos radicalizados en Oriente Medio que regresan a su país de origen y construyen redes terroristas, es algo que se está viendo en toda Europa, no solamente en Francia. Eso quiere decir que las agencias de inteligencia necesitan más recursos, pero de todos modos déjeme también mencionar otra cosa más, y es que durante algunos años algunos comentaristas han construido la fantasía de que si no se intervenía en Oriente Medio, los países occidentales iban a quedar a salvo del terrorismo. Yo creo que el ataque de París demuestra que esto es una fantasía, que de alguna manera la protección de ciudades como París, como Londres, como Madrid, como Nueva York, no se hace en esas ciudades solamente, se hace también interviniendo en países y luchando contra el terrorismo en los países donde ese terrorismo nace, en lugares como Siria, en lugares como Irak, y en consecuencia hace falta una política más robusta para tratar de prevenir que estas estructuras islamistas radicales que están asentadas en estos países puedan crecer, fortalecerse y proyectarse luego hacia Occidente, ¿verdad? Señor Ortiz, las autoridades francesas investigan todo lo ocurrido, todos los ataques. Sin embargo, serían hechos relacionados. ¿Cuál puede ser el contacto con extremistas? Y además quiero preguntarle por la financiación, otra interrogante que surge en todo esto.
Mire, yo creo que hay ya a estas alturas se conocen ya una serie de datos suficientemente concretos que permiten decir varias cosas, que hay al menos 4 pistas internacionales a seguir. Una en Siria, otra en Irak, donde los 2 hermanos que cometieron la masacre contra el semanario francés tenían conexiones. Otra en Yemen, donde parece que está claro que hay una línea que conecta a los atentados con Al-Qaeda en la península arábiga, que es una de las ramas de Al-Qaeda que se han de alguna manera separado del centro y se han consolidado, en este caso en la península arábiga, particularmente en Yemen. Y una cuarta pista que conecta a estos individuos con el grupo islámico armado, un grupo muy radical de terroristas islámicos argelinos que ya realizaron atentados en su momento en Francia y que parece que es la cuarta, de alguna manera, línea de conexión internacional con estos individuos. Con respecto al financiamiento, parece que una parte de ese financiamiento llegó de Yemen, llegó de Al-Qaeda en la península arábiga, pero de todos modos fíjese usted que yo creo que en buena medida estamos hablando de ataques que son extraordinariamente letales. Estamos hablando de 17 muertos en París, pero que por otra parte no requieren de una enorme cantidad de recursos, ¿verdad? Lo que requiere fundamentalmente son unos individuos ideológicamente muy radicalizados y con experiencia armada, que es una cosa que ha quedado muy claro por la forma en la que se han estado ejecutando estas acciones. Déjeme mencionar un punto más que me parece importante, y es lo que hemos visto. La forma de operar en una ciudad como París es un reflejo de lo que en el año 2008 sucedió en Bombay. Si usted recuerda, aquellos 10 individuos que asaltaron una serie de hoteles y de centros públicos en Bombay y provocaron cerca de 200 muertos. Ese tipo de asedios urbanos diluidos, ese tipo de acciones terroristas urbanas por grupos armados pequeños, me parece que es una modalidad de acción terrorista que vamos a ver en el futuro y que tristemente hemos visto en estos días en París, ¿verdad? Y escuchándolo, ¿están expuestos otros países también a la amenaza? ¿Cuáles serían esos países también vulnerables? Mire, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es una metástasis, una difusión del islamismo en distintos países y con distintas organizaciones, desde Nigeria hasta Yemen y desde Afganistán y Pakistán hasta Argelia. Y desde esos escenarios yo diría que hay 2 riesgos muy evidentes. Un primer riesgo contra intereses occidentales y contra ciudadanos occidentales en Oriente Medio. Yo creo que el mejor ejemplo de esto ha sido, como hemos visto en los meses anteriores, que han sido torturados y decapitados ciudadanos norteamericanos y británicos por el Estado Islámico, ¿verdad?, en Oriente Medio. Incluido un ciudadano francés también por una rama del mismo grupo terrorista en el norte de África. Después de esto, inmediatamente después, están los países europeos. Yo creo que lo que ha sucedido en París, fíjese que es solamente el ataque más grave de una cadena de incidentes en las que se han visto involucrados una serie de individuos pues de ideología islamista radical, que por ejemplo utilizaron, si usted recuerda, en una ciudad francesa no hace tanto tiempo, un vehículo para atropellar a varios ciudadanos. Ha habido un ataque también en Bélgica también en los últimos meses, de tal manera que Europa en este momento es el lugar más amenazado, y dentro de Europa, pues Francia evidentemente, el Reino Unido también y probablemente España. Y en un tercer lugar, con un nivel menor de riesgo, pero desde luego no despreciable, están los Estados Unidos. En estos días va a comenzar el juicio por los ataques terroristas contra el maratón de Boston, si recuerdan, y yo creo que eso es una señal de alerta de que, a pesar de que Estados Unidos tiene una seguridad interna muy robusta que han construido en los últimos años, pues lo cierto es que no se puede despreciar la posibilidad de que se produzcan allá ataques, ¿verdad? Román Ortiz, director de la firma Decisive Point, especializado en seguridad y riesgo político, además profesor de estudios estratégicos e internacionales. Quiero agradecer su tiempo para el informativo de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Siempre bienvenido.